Buenas tardes, queridos estudiantes de primero medio. Vamos a comenzar con la cápsula número 6 de historia. El objetivo de esta clase será que puedan ustedes describir las características relevantes de la cultura burguesa, argumentando a partir de la evidencia histórica. Es decir, que ustedes puedan describir cuáles son los aspectos principales que caracterizan a la cultura burguesa. Y como evidencia histórica vamos a utilizar imágenes pictóricas. Ahora bien, el centro de nuestro nuevo contenido tendrá referencia con la cultura burguesa y para eso debemos comprender qué es la burguesía, que es un término que ustedes ya han escuchado antes porque el año pasado, cuando comenzamos a ver el movimiento de la Ilustración y la Revolución Francesa, ya comenzaban a encontrarnos con este nombre. ¿Qué es la burguesía? La burguesía es una nueva clase social que surge a fines de la Edad Media, ¿ya? En el siglo XIII, siglo XIV, y que se dedicaba principalmente a la actividad comercial, adquiriendo poder económico y prestigio social. Recordemos que en el antiguo régimen la vida se desarrollaba en torno a los diferentes estamentos. Por lo tanto, la burguesía, que eran los grandes comerciantes, los grandes empresarios, aún así estaban en el estamento de los no privilegiados. Por eso, ahora nos resulta esencial estudiar en qué consiste la burguesía y cuál es su cultura, porque ellos van a ser los principales motores del movimiento liberalista, del liberalismo tanto político y como económico, y van a estar contra los regímenes monárquicos, ya que ellos le quitaban, de cierta forma, la posibilidad de ascender socialmente. Ahora bien, van a existir tres tipos de burguesía, porque no todos los comerciantes se encuentran en la misma categoría o en el mismo nivel. Entonces vamos a dividir la burguesía en tres. Vamos a tener alta burguesía, media burguesía y baja burguesía. La alta burguesía corresponden a los grandes empresarios y a los grandes bancarios. Ustedes podrán comprender que una persona que es dueña de una empresa transnacional, como por ejemplo Coca-Cola, posee una cantidad de millones de forma estratosférica, por lo tanto está en otro nivel de comerciante. Lo mismo, por ejemplo, los dueños del Banco Santander, que son españoles y que tienen bancos en distintos lugares del mundo. Ellos corresponderían a la alta burguesía. Luego de la Revolución Francesa, de las revoluciones liberales y la formación de los nuevos estados, ellos van a ser los que van a adquirir las tierras que antes poseía la Iglesia Católica y la nobleza. Ellos van a comprar esas tierras y se van a hacer de ellas porque ellos son los que tienen el poder económico. Y esta alta burguesía se va a caracterizar por mostrar, por exhibir su riqueza, y la mejor forma de exhibir su riqueza es a partir de palacios, de la vestimenta, de los lujos, de las joyas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la mediana burguesía va a corresponder a las personas que no ostentan una excesiva riqueza, no poseen una excesiva riqueza, pero tampoco tienen poca, sino que están en el nivel medio, ¿ya? Son personas que con el tiempo han ido acumulando una riqueza, pero esa riqueza nos lleva a ser a un nivel exorbitante, pero tampoco los lleva a vivir mal o a tener problemas económicos, ¿ya? A esta media burguesía no son única y exclusivamente comerciantes, sino que también son profesionales como abogados, como profesores, como universitarios. Entiéndase que estamos en el siglo XIX. Hoy día, en el siglo XXI, el acceso a la educación universitaria o a la educación superior es mucho más factible, pero en el siglo XIX eran muy pocos los que lograban ir a la universidad y que lograban salir de ella con un título. Por lo tanto, el ya poder optar a un título y tenerlo le significaba
tener una mayor riqueza, un mayor estatus y mayores oportunidades. ¿Ya? Y por otro lado, también van a ser parte de esta mediana burguesía los agricultores acomodados, estos como latifundistas, dueños de grandes extensiones de tierra. Entonces, por ejemplo, el dueño del Banco Santander, que tiene sucursales en distintos lugares del mundo, es de la alta burguesía. Los médicos son de la media burguesía, viven bien, ganan bastante dinero, pero aún así no llega a ser un nivel exorbitante. Y tenemos la baja burguesía, que es la última, que es la de los pequeños comerciantes, funcionarios y artesanos y los más cercanos al proletariado. Podríamos entenderlo como la clase media baja. Es el dueño del almacén de barrio, es comerciante, sí, tiene grandes niveles de riqueza, no, ¿ya? Pero aún así desarrolla una actividad comercial. Ya el dueño de la botillería, el dueño de la masandería, ellos son y corresponden y pertenecen al grupo de la baja burguesía. Son más cercanos al proletariado porque el proletariado es el obrero, ya la persona común que va a comprar ese negocio, con la cual comparte a diario, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos ciertas características esenciales de la burguesía. Los burgueses viven principalmente en las ciudades. De hecho, ellos son los que van a reactivar el mundo urbano a finales de la Edad Media. Ya ellos van a vivir principalmente en las ciudades porque ahí es donde principalmente se desarrolla la actividad comercial. Controlaban el poder económico, eran los grandes empresarios y bancarios, ya porque en este tiempo ya se va a empezar a propagar la actividad financiera con los bancos, con los créditos. Van a ser los propulsores del pensamiento liberal, ya que deseaban una sociedad libre, ajena a un sistema de privilegios. Recuerden que en el periodo de las monarquías existía este sistema estamental en donde uno nacía noble, moría noble, uno nacía burgués, moría burgués, podías tener más riqueza que un noble, pero no tenía los privilegios que tenían los nobles. Entonces, en este sentido, para los burgueses, el liberalismo le permitía el ascenso económico, pero también el ascenso al poder. Buscaban diferentes métodos para lograr ese ascenso social. Muchos en un principio se casaron con antiguos nobles o antiguas mujeres de la nobleza para ir ascendiendo socialmente. Y sin duda, durante el siglo XIX y hasta la actualidad, se han transformado en la clase dominante. Comprendamos que Chile en la actualidad tiene como presidente a Sebastián Piñera, gran empresario burgués. Él vendría a ser de la alta burguesía. Por lo tanto, ellos desde el siglo XIX, desde el 1800 hasta hoy día, siglo XXI-2020, se han transformado en la clase dominante. Ahora bien, la mentalidad burguesa, porque recordemos que hoy día lo importante era ver la cultura burguesa. Ya dijimos que la burguesía era este grupo social, principalmente que se relacionaba con la actividad económica y con el poder económico. Dijimos que habían 3 tipos de alta burguesía y dijimos que había ciertas características como que vivían en las ciudades, que defendían el liberalismo, que era la clase dominante desde el siglo XIX. Pero ¿qué cosas hicieron que ellos llegaran a ser la clase dominante? Bueno, en primer lugar, se sustentan ideológicamente en el liberalismo. O sea, ya dijimos que ellos apoyaban este concepto de libertad, de igualdad ante la ley y de libertad política y libertad económica. Ellos van a ser los que van a desarrollar las principales revoluciones y van a buscar sistemas republicanos o parlamentarios y todos con una constitución. Van a ser defensores de las libertades y de los derechos. Por ejemplo, libertad de reunión, las libertades religiosas, ya que en general los europeos confluían en muchas religiones como las protestantes, como la católica o como las islámicas. Libertad de expresión, libertad de prensa. En sí, los burgueses van a defender las libertades constitucionales. ¿Ya? Ellos van a darle un extremo valor al trabajo, es decir,
para ellos, todas las personas nacemos con las mismas oportunidades. ¿Por qué algunos logran mejores cosas que otros? Es esencialmente por el mérito al trabajo, por el esfuerzo que le ponen, por el empuje que le ponen a trabajar. Por ello, va a haber una nueva forma de comprender a la sociedad. Y esta mentalidad va a ser relacionada con la sociedad de clases. ¿Ya? Ya no va a existir el estamento, sino que van a existir las clases sociales, clase alta, clase media, clase baja, y dentro de estas clases sociales va a existir la movilidad social. La movilidad social hace referencia a que yo puedo nacer dentro de una clase social, pero con el tiempo puedo ir cambiando a partir de mi mérito del trabajo. Es decir, yo nací en una clase social media-baja, donde mis dos padres trabajaban, pero ninguno de los dos tenía una profesión. Con el tiempo, yo crecí, estudié, saqué una profesión, puedo tener un trabajo estable, puedo tener una mejor remuneración y pasé a ser una clase media. Con el tiempo puedo quedar cesante por años, no encontrar un trabajo estable y puedo pasar a la clase baja. Es decir, la movilidad social implica que no estoy expuesto directamente en una clase, sino que puedo ir moviéndome de una a otra a partir de mi trabajo, a partir del contexto, a partir de las circunstancias. Por otro lado, la riqueza, por lo tanto, si hay una sociedad de clases, si hay una movilidad social, la riqueza es la que va a establecer el orden. ¿Ya? O sea, la sociedad se va a ir dividiendo, se va a ir segregando, se va a ir organizando en torno al concepto de riqueza. Y ese es algo que existe hasta la actualidad. Ahora, por otro lado, van a aparecer otras formas o gustos o expresiones que son propias de la burguesía. En primer lugar, van a buscar exhibir la riqueza a través de las ropas y sus casas. ¿Ya? Que eran la forma más común de poder exhibir que eran ricos, que tenían dinero y que podían invertirlo en estas cosas que no eran de primera necesidad. Van a fomentar el ocio y la cultura. La lectura, la literatura, el arte, el teatro, todo eso se va a potencializar y va a crecer la industria del ocio porque va a ser una de las formas también de que ellos puedan demostrar la riqueza y el poder que tienen. ¿Ya? En ese sentido van a aparecer nuevos entretenimientos. Los principales entretenimientos de esta clase eran la ópera, los casinos y los teatros que comenzaron a proliferar por los distintos lugares del mundo. Va a haber un gusto por lo interesante y lo pintoresco. Y esto muchas veces va a significar que la sociedad burguesa va a ser una sociedad activa y constructora. ¿Ya? Porque este gusto por lo interesante y lo pintoresco tiene relación también con lo natural, con la naturaleza. Y eso, vamos a ir viendo más adelante, va a significar la revolución industrial. Y va a significar que los medios de producción cambien totalmente y para siempre. Gracias a la mentalidad burguesa y a la idea de ir creando ya de forma activa, es que nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos grandes celulares, computadores que nos permiten conectarnos. ¿Ya? Entonces, toda esta red va a significar que es un cambio de mentalidad bastante fuerte. Ahora, la actividad que ustedes van a hacer es la siguiente. A partir de estas preguntas, ¿de qué trata la pintura? ¿Qué espacio y personajes aparecen? ¿Qué hacen los personajes? ¿Qué actitudes tienen los personajes representados? ¿Qué está comunicando el pintor sobre la sociedad y sobre el grupo social que se presenta? Van a ir respondiendo esa pregunta en base a las imágenes expuestas en la guía. ¿Ya? Hay varias imágenes, algunas imágenes son de autores chilenos y otras son de europeos esencialmente. Y nosotros vamos a trabajar ahora esta imagen, ¿ya? Dice la lectura, autor Cosme San Martín, chilena, de 1874, segunda mitad del siglo XIX, Museo Nacional de Bellas Artes en Chile. Entonces, a partir de las preguntas,
¿De qué trata la pintura? Bueno, en primer lugar, la pintura trata de una familia burguesa, ¿ya? De una familia burguesa que está en un momento de conversación, de contemplación, de esparcimiento. ¿Qué espacios y personajes aparecen? Bueno, en primer lugar es el interior de la casa. Puede ser el comedor, como puede ser la sala de estar de la casa, porque eran prácticamente mansiones. ¿Qué personajes se observan? A una familia burguesa, probablemente el padre, la madre, la hija, la abuela y quizás hasta una mayordoma. ¿Qué hacen esos personajes? Hay una mujer que está leyendo, es probablemente que sea la madre, puede ser la hija, no sé, porque en verdad no se especifica muy bien las edades. Se ve notoriamente quién es la abuela, pero a ella yo la noto más como la hija, pero podría ser la mamá que está escuchando a la hija. Y acá yo la veo más como una señora que podría ser la madre. Ahora, ¿cuál es lo importante? Que están comunicando que hay una lectura, que una mujer está leyendo, o sea, se va avanzando en el alfabetismo. ¿Y qué actitudes presentan? Hay una actitud de respeto, de saber escuchar, hay una formalidad, hay una ceremonia. ¿Y qué está comunicando el pintor y a qué clase de grupo social? Bueno, hace referencia esencialmente a la burguesía, ya muestra el estilo de vida, muestra un estilo de vida lujoso, que como dijimos era parte de su mentalidad, a través de las ropas que se están utilizando y de la casa con grandes cuadros, que exhiben de cierta forma el poder y la riqueza de esta familia, ¿ya? Espero que hayan comprendido, que hayan entendido y la próxima cápsula será de retroalimentación a partir de las imágenes que siguen. Que se encuentren muy bien.